Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Padre, te adoramos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias también por la presencia bendita de tu Santo y Divino Espíritu. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, rogándote siempre, Señor, por cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, no solamente en todos los lugares del mundo, sino especialmente en Príncipe de Paz y en Fuente de Amor. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, me pongo en tus manos, bajo la dirección de tu Santo y Divino Espíritu, de tal manera que yo pueda hablar solamente lo que convenga. Ayuda a tus hijos y a tus hijas y bendícelos, de tal manera, Dios del cielo, que una frase, una palabra, algún sentir en su corazón y en su mente quede grabado, Señor Santo, para siempre, y te sigan, Señor, siempre en todo el mundo. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermano. Además del amor de Dios, o puedo decir además del amor, o más allá del amor, que sabemos que está ahí, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué mueve a Dios a la acción? Contrario a lo que mucha gente piensa, no es la oración. Es por esto que hay gente, quizá millones, que nunca reciben respuesta. Hay otros que reciben respuesta solo en algunas oraciones. La oración te mueve a ti. La fe mueve a Dios. Dios responde a la oración cuando está hecha en fe. Si no está hecha en fe, no va a funcionar. ¿Cuál es entonces el valor de la oración? Te preguntarás. La oración tiene dos propósitos. Número uno, la oración tiene la habilidad de meternos a la fe. Porque de alguna manera la persona ora porque cree. ¿Que no? Cree. Cada uno de ustedes tiene que aprender a orar de tal manera que sienta que hay fe en la oración. Alguien enseñó hace más de un siglo: ora aunque no tengas fe. Y sigue orando hasta que la consigas. Y cuando la consigas, ora con más fe. ¿Verdad? Hay veces que se ora por unos minutos y uno se levanta con una seguridad sobre la respuesta. En otras veces hay que orar por horas quizá, por días quizá, hasta obtenerla, hasta sentirla.
¿Por qué no se obtienen las peticiones del corazón? Porque quizá no estás dispuesto o dispuesta a sacrificarte por Dios. Ya hemos oído mucho las frases, aquí estoy, Señor, envíame a mí. No. Y dice Dios, muy bien, pero no nos movemos, ¿no? Es decir, Dios siempre nos va a poner una prueba. Porque nuestra fe, cualquiera que sea, tiene que ser probada. Como cristianos, todos los cristianos, en cualquier nación, en cualquier idioma, en cualquier cultura, todos los cristianos creemos en Dios. No todos creemos igual, porque unos tienen unos puntos de vista de una manera y otros de otra. Y la Escritura también dice que no todos tenemos la misma cantidad de fe. Así que depende mucho de esa cantidad. Cuando tú te comprometes con Dios y no caminas en esa dirección, le estás diciendo, no eres Dios, no eres tan importante. En segundo lugar, la oración nos afina de tal manera que nuestra fe da en el blanco. Cuando querían escribir el Evangelio, porque el Evangelio es interpretar lo espiritual a una vida real, interpretar lo espiritual a una vida social, a una vida personal. Estaban buscando la palabra adecuada para eso. Y por lo menos Lucas, que era el más estudiado, usó en su escrito de una forma oculta la palabra pecado. Pero el pecado en el escrito del Evangelio significa fallar al blanco. Cuando una persona peca, no dio en el blanco. Dar en el blanco es estar en la dirección correcta. Pablo dijo a los filipenses que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Lo que quiero decir, hermano y hermana, es que cada vez que tú oras, que cada vez que tú mencionas tu necesidad, pero no das gracias a Dios, a menos que creas que ya contestó. Escucha bien. Cuando uno da gracias a Dios después de la oración, es porque cree que ya contestó. Tú puedes orar 100 veces por algo, pero si no le das gracias a Dios, estás esperando ese algo para darle gracias a Dios y nunca va a llegar. Porque Dios se mueve solamente por fe. Amén. Alguien preguntaría, ¿acaso la Biblia no dice que Dios conoce mi necesidad? Sí. En Mateo 6:8 dice, Él conoce antes que le pidamos. Así dice. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque tenemos que orar para apuntar nuestra fe a la necesidad más apremiante. Te voy a hacer una pregunta.
No me necesitas contestarla porque no tiene nada que ver conmigo. De todas tus necesidades. Puedes hacer una lista de todas tus necesidades. Si Dios te preguntara en este momento, de todas esas, ¿cuál es la más importante para ti que sea contestada? Tenías que escoger una, tienes que escoger una. Es decir, a veces decimos mi papá, mi mamá, mi hermano, mi trabajo, el carro, las maneras. Bueno, oramos por un montón de cosas, ¿no? La bicicleta o la Sí, por tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Que no nieve, que no llueva, que salga el sol, que... Así son nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones son convenencieras. Amén. Ahí no hay amor, porque el amor es aquel que no toma en cuenta lo suyo, sino lo de los demás. Examina eso. ¿Qué te gustaría que te contestara Dios? No le hace que los demás no te contesten. Aunque Él conoce. Regresando a nuestra lectura para este momento, leímos que Jesús el Señor preguntó a este cieguito, ¿qué quieres que te haga? Ahí dice Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Verdad? Cuando el Evangelio lo pone así, es que está explicando a los que no entienden el idioma original. No sabemos el nombre del cieguito para acabar con esto. No sabemos. Porque Bar, en el idioma original, quería decir hijo. Y si decía Bar Timeo, era hijo de Timeo. Y ahí dice enseguida el hijo de Timeo. Así que no sabemos cómo se llamaba. Pero él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Imagínate la mente de Bartimeo, o como se llamara, lo que se le vino pensando, ¿qué quieres que te haga? Ahí delante de él estaba aquel que podía darle la solución a todos sus problemas. Bartimeo tenía muchas necesidades, por si no lo has notado. Comida, ropa, estaba mendigando, dice, ¿verdad? Relaciones familiares, perdió a su familia, ¿quién sabe qué? Dinero. Estaba aquí esperando dinero, ¿verdad? El Señor Jesús le estaba viendo ciego, sucio, sin nada de valor en su ropa y aún en su apariencia. Pero siempre el Señor pregunta, ¿qué quieres que te haga? Imagínate esa pregunta ahí, ¿no? Dejando todas sus necesidades por fuera, Él sobresalió en una, o sobresaltó en una, que recobre la vista. Hay respuestas de Dios a la vida nuestra que si Él nos contesta eso, nosotros resolvemos las demás. ¿Que no? Aleluya. Quiero mirar, Señor. Quiero recobrar la vista. Cada uno de ustedes debe aprender a orar y hacerlo hasta que sienta que la fe ha nacido y ha crecido. Y cuando sienta que cree, apunte su fe hacia la necesidad más apremiante. Porque la fe es la que mueve a Dios
Y esa respuesta va a llegar a través de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Traduciendo un poco la certeza, pudiéramos decir, fe es el material que Dios está esperando de ti para hacerte la cosa que tú quieres. Tú le das el material, Él te lo hace. ¿Está claro eso? Todos en la Escritura caminaron por fe. Desde Abraham para acá, todos. Es más, Abraham logró ser casi amigo de Dios y padre de nosotros en la fe. Dios le había dicho, mira, Abraham, vas a tener un hijo. Vas a ser padre de muchedumbres. Imagínate diciéndole eso a un viejito de 90 años. Imagínate, ¿no? Y la viejita igual. Y estéril. ¿Ah? Es imposible. Tiene que ser Dios el que intervenga. Amén. Y él dijo, amén, Señor, que Ismael viva delante de ti. Dijo el Señor, no me estás entendiendo. Yo no estoy hablando de Ismael. Estoy hablando de un hijo tuyo y de Sara. Por eso Sara se rió. Y por eso a Isaac se le puso sonrisa. Ese es lo que significa Isaac, ¿no? De 100 años, imagínate el viejito de 100 años, tuvieron un hijo. Pasaron algunos años y Abraham rodeó de cariños, de atenciones a Isaac. Y llegó el momento cuando el Dios fuerte, grande y celoso lo llama y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo en el monte que yo te voy a decir. El hijo por el cual Abraham iba a ser padre de muchedumbres, Dios quería que lo sacrificara. ¿Qué tipo de fe se necesita ahí para poder entender o creer que Isaac muerto podía ser padre de muchedumbre? Una de las razones por las que Abraham vino a ser el padre de nuestra fe es que dijo amén y se lo llevó. 3 días, caminó por 3 días. Todavía en el monte Moría, porque es el monte que escogió Dios. El niño como de 12 años, imagínate, de 12 años ya. Le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio, papá? Y él dijo, hijo, Dios proveerá. ¿No? Juntó la leña, la acomodó, la leña que traía su hijo en la espalda. La acomodó, puso al jovencito ahí, lo amarró y estaba listo para degollarlo, como matan a un cordero. Fue ahí cuando le dijo, Señor, no le hagan nada, porque ya he visto que no me lo negaste. Abraham sabía que el Todopoderoso, el Shaddai, podía levantarlo de nuevo y darle descendencia.
hasta dónde alcanza tu fe. Porque no es por vista, es por fe. ¿Hasta dónde se puede ir tu fe lanzándola hacia el futuro? Porque la fe es lo único que mueve a Dios. Hablábamos de Jericó, de las murallas que cayeron de Jericó. El Señor le dijo a José, dile a los sacerdotes que marchen con el arca y se metan al río Jordán, que estaba corriendo, imagínense, ¿no? Y se paren en medio con el arca. Y cuando ellos se paren ahí, el Jordán se va a detener. ¿Ah? Imagínate los sacerdotes viendo. ¿Ah? Pero entraron. Y se pararon en medio y las aguas se fueron y aquella se detuvo. Y por ahí pasó el pueblo, ¿no? Tiene que haber fe de alguna manera en toda la acción divina. Porque de otra manera no vamos a ver. No vamos a experimentar o tener las experiencias que Dios quiere que tengamos. Quiero mirar, señores. Quiero recuperar la vista. En segundo lugar, Dios no responde a la necesidad. Aprende eso. Dios no responde a la necesidad porque ya la conoce. Si Dios respondiera a la necesidad, este mundo estaría lleno de milagros. ¿Que no? ¿O no hay necesidad en este mundo? Y nunca pararían, no habría hambre en África, en Somalia. Dios responde únicamente a la fe. La llave es la fe. En el siglo pasado o antepasado hubo un hombre llamado George Mueller, un inglés que fundó un gran orfanatorio en Londres, ¿verdad? Y tenía ahí 500 huérfanos. Y toda la alimentación de esos 500 huérfanos era por fe. Porque había una escuela. Nunca pidió dinero a nadie. Siempre Dios suplió lo necesario. En una ocasión llegó el cocinero y le dijo, señor Mueller, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí. Fíjese que no hay nada para el desayuno. Imagínate, no había nada para el desayuno de 500 niños. Y le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. El cocinero se fue. Posiblemente estaba entrenado en las pláticas con George Mueller. ¿Verdad? Hay personas de fe que no oran por la necesidad, nomás le dicen, te doy gracias Dios, porque yo sé que tú ya tienes la respuesta. Imagínate cómo lanza la fe. Parece ser que todavía está orando. Y tocaron en el orfanatorio, en la puerta del orfanatorio. Y abrieron, y fue el George Mueller a abrir la puerta y le dice, yo soy el capitán fulano, sabe que nuestro barco se descompuso y todos los alimentos que tenemos ahí se nos van a echar a perder, entonces queremos dejarlo aquí. ¿Amén? George Mueller. Él siempre decía, Dios me levantó para probar que Él contesta. Para probar que Él contesta. Vivía por fe.
En una ocasión lo invitaron a este país, todavía se llamaban 13 colonias, ¿no? Para ayudarle con dinero para su orfanato. Pero querían que predicara, así que compró boleto en el primer barco, pero en medio del Atlántico, el capitán le dice: señor Müller, tengo que darle una mala noticia. Y yo le dice: ¿qué pasa? Sabe que tenemos problemas con el barco y el barco se va a hundir. Así que usted no va a ir a poder predicar allá. Ah, dice él, entonces es tiempo de oración. No me ha entendido, dijo el capitán, el barco se está hundiendo ya. Ah, hay que orar ya. Amén. ¿Orarías tú cuando el barco se está hundiendo? ¿Cómo es tu fe, tu creencia? El capitán le dijo: ¿sabe qué? Yo soy cristiano, si quiere oramos juntos. No, le dice, porque tú crees que se va a hundir y yo creo que voy a ir a predicar. Se puede juntar un grupo de cristianos a orar. Es importante que todos tengan el mismo nivel de fe o lo van a hacer estorbo. Crea que Dios se está moviendo en tu vida. George Müller predicó y volvió a Inglaterra y vivió muchos años más. Yo no sé qué pasó con ese capitán, pero mira algo muy diferente. La llave, la clave es la fe. Y entre más fe tengas, más cosas suceden. Dice la palabra de Dios que Dios da una medida de fe a cada quien. Pero está en ti cómo la haces crecer. En ti. Y las cosas que Dios quiere que sucedan es a tu favor. Porque la respuesta de Dios siempre va a ser completa para todos. En este momento, ¿qué le pedirías a Dios? O quizás no le pedirías nada, solamente le dirías: Señor, te doy gracias por la respuesta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Platica con tu papá, porque tu papá te ama y quiere lo mejor para ti. Pero está en ti en creer, número 1, que Dios te ama, y número 2, que hará cualquier cosa por ti. Padre, te adoramos y te damos gracias, Señor, desde el cielo. Tú conoces, Santo Señor, las necesidades de cada persona aquí presente. No solamente las necesidades de cada persona aquí presente, sino de las que están ausentes por diferentes razones. Tú eres el que conoce la necesidad del mundo, de las naciones, de las ciudades, de las familias, de las personas. Levantamos delante de ti, Señor, nuestras necesidades. Algunas creemos que son más difíciles que otras. En algunas creemos que tu respuesta es más importante en algunas y no en otras. Escoge tú la respuesta y te damos gracias por esa respuesta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo se deje sentir en la vida de cada persona y su fe crezca, su confianza en ti crezca, de tal manera, Dios del cielo, que las cosas que tú tienes para nosotros sean posibles, que creyendo que tú lo haces y que tú lo haces. Padre, te adoramos y te damos gracias. Sigue con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tú conoces todas las cosas, tú conoces todas las situaciones, tú conoces todo. En tus manos está esta congregación, en tus manos está esta ciudad, en tus manos está este país, en tus manos está el mundo. Tú conoces todas las cosas. Un mundo en conflicto, en problemas. Te adoramos, Dios, y te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, porque en el nombre de Jesucristo podemos seguir adelante. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, lo guarde. Cuídense.